Dios es Dios sobrenatural. En sus manos hay poder. Delante de su rostro y debajo de sus pies, gritos de júbilo. ¿Cuántos dan gritos de guerra? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra muy dentro de mí. Acuérdate de tu bondad, derrama de tu gracia y majestad. Oh Jehová, la tierra se llenó de tu clamor. Los montes y los valles se humillaron ante ti. El estruendo de tu voz fue sobre mí. El resplendor fue como la luz. Había fuego sobrenatural. Delante de su rostro, debajo de sus pies. Delante de su rostro, debajo de sus pies. El resplendor fue como la luz. Había fuego sobrenatural. Delante de su rostro, debajo de sus pies. Delante de su rostro, debajo de sus pies. ¡Y a su nombre! ¿Cuántos pueden dar gritos de júbilo? Dios es sobrenatural. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra muy dentro de mí. Acuérdate de tu bondad, derrama de tu gracia y majestad. Oh Jehová, la tierra se llenó de tu clamor. Los montes y los valles se humillaron ante ti.
te bendiga esta tarde. Bienvenido una vez más a esta plataforma de Facebook Live. Somos Misión Cristiana Nuevo Pacto en Lourdes, Colón. Queremos invitarte para que puedas conectarte con nosotros y recibir la palabra para este día, la cual vamos a estar compartiendo conforme al tema que corresponde para hoy día jueves. Vamos a ver la traición del siervo. Quiero dejarte con este video y nuevamente nos encontramos por acá. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Por amor no bastó, dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí. Todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó, dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó, dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Así quedaste tú y fue por mí, por amor. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga esta tarde, mi querido hermana, mi querido hermano. Dios te bendiga por estar conectados una vez más a esta plataforma.
Vamos a compartir la palabra que tiene que ver con la serie El líder siervo. Y qué mejor ejemplo que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el siervo de siervos. Él es el mejor ejemplo en cuanto a servicio, en cuanto a liderazgo, nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ir entonces ya a este tema, es la traición del siervo. El tema pasado fue el rechazo del siervo y vimos una panorámica de cómo Isaías o el profeta Isaías nos dice cómo iba a ser su desenvolvimiento. Qué tremenda profecía, porque 700 y algo de años antes del Señor Jesucristo, ya Isaías tenía un esbozo, tenía un retrato hablado de cómo iba a ser ese siervo sufriente que efectivamente iba a tomar nuestro lugar, iba a ser nuestro sustituto por medio del plan bendito de nuestro Dios para tomar nuestro lugar y de esa manera enseñarnos un camino y abrirnos el panorama a todo un servicio que nosotros tenemos que tomar en cuenta hoy. Hoy vamos a ver respecto a esto, vamos a ver un trozo más y vamos a adelantar un pasito más en cuanto a esto, y precisamente vamos a ver hoy el tema que corresponde, la traición del siervo. Quiero que veamos la escritura, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 18. Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 18, que es nuestra base bíblica. No hablo de todos, dijo el Señor Jesucristo, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura que decía: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Qué difícil. Indudablemente que no tenemos que limitar nuestra atención solamente a Judas, porque precisamente está hablando de aquel traidor de traidores, de aquel hombre que definitivamente rechazó la gracia y el favor de Dios, rechazó todo lo que Dios había traído precisamente para él. Pero no tenemos que limitar nuestra atención solamente a él, porque la profecía de su traición puede también aplicarse a todos los que hoy por hoy participamos de las misericordias de Dios y de su gracia, y que en alguna manera la podemos estar recibiendo con ingratitud. Pero vamos a ver nuestro texto de desarrollo hoy en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, capítulo 14, Evangelio de Marcos, verso 43 al 45. Y luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ojo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Ponemos esta palabra en tus manos. Señor, habla a nuestro corazón, revela a lo profundo de nuestro corazón tu verdad, tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, líbranos de toda traición, Señor, gestada en nuestros corazones y en nuestra vieja naturaleza, para que aprendamos a ser hombres, Señor, con carácter firme, fiables delante de ti, Señor, confiables delante de tu presencia. Ayúdanos para que todo espíritu de traición salga fuera de nosotros y no nos alcance, Dios mío, esta enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta palabra, bendecimos a los oyentes y todo este tiempo, Señor, que vamos a estar explicando tu palabra, enseñando tu palabra. Permítenos, danos gracia para poder llegar a tus oyentes en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Introduzcámonos. Traición. ¿Qué es la traición? Una palabra latina que describe en su totalidad todo esto es la palabra traditio o traditio, que quiere decir traición. Y la traición es aquella falta, oiga esto, es una falta. La traición es faltar a algo, faltar a una legalidad, faltar a una confianza. Es aquella falta que quebranta la lealtad o la fidelidad que se debería guardar hacia alguien o algo. Y consiste en renegar, ya sea con una acción o con un dicho, de un compromiso de lealtad.
Traición entonces es quebrantar esa lealtad y precisamente a quien juramos lealtad. Y en este sentido, como en el gremio militar, traidor a la patria es aquel que le paga mal a esa patria en base a aquel juramento que le hizo a la bandera en el ámbito militar y que juró defender la patria con todo. Pero hay una falta, eso es traición. Pero hoy, bíblicamente, para comprender el entorno de la traición de Judas, primero debemos conocer que Judas era el único de la tribu de Judá, era el único hombre, ya que el resto eran de Galilea, y que en su llamado a ser discípulo halló gracia delante de Dios para llegar a ser apóstol. Indiscutiblemente que eso solamente lo puede hacer la gracia de Dios, porque Dios, que conoce los corazones, que conoce el interior del hombre y que conoce sus pensamientos, sus disposiciones e intenciones, no lo rechaza, sino más bien lo agrega ahí a su colegio apostólico, a su grupo discipular, para que juntamente con él camine y los demás apóstoles y avancen hacia las diferentes disposiciones que él tenía de parte de Dios para realizar en esta tierra. El resto eran de Galilea, pero que en su llamado a ser discípulo había hallado gracia delante de Dios para llegar a ser apóstol, y posteriormente fue llamado a administrar las finanzas del ministerio del Dios Hijo en la tierra. Oiga esto, un dato interesante es que Mateo, que era recaudador de impuestos y que estaba trabajando al servicio de Roma para cobrarle a sus consiervos, a sus paisanos, y que en alguna manera no caía muy bien delante de los judíos, precisamente porque trabajaba para el imperio romano. Pero Mateo tenía la experiencia en materia contable, era un hombre recaudador, era un hombre que cobraba los tributos, era un hombre que contablemente tenía la capacidad y la habilidad para eso. No solamente era un trabajo sencillo, eran los comienzos de la banca moderna, eran los comienzos de la administración moderna, de todo lo que tenía que ver con aquellas instituciones que manejaban dinero. Y también era una eminencia en materia de recolección de impuestos. Sin embargo, con todo y ese currículum, con toda y esa hoja de vida, no sabemos por qué razón Jesús prefirió a Judas para ponerlo como tesorero. Dios sabe sus propósitos. Hay cosas que no nos las van a revelar aquí en la tierra, misterios tremendos y fundamentales como este, porque uno que tiene la capacidad para poder administrar contablemente las riquezas, uno que tiene la capacidad para poder administrar todo eso, no le asignan esa posición, sino más bien otro que llega y que en alguna manera no se le mira a lo largo de la escritura ningún trozo de esas habilidades. Al contrario, era totalmente antagónico a esa profesión. Algunos historiadores, mis queridos hermanos, piensan que otro punto por ahí, algunos historiadores piensan que la guardia de los sacerdotes y de los romanos no hubieran dado con el paradero de Jesús esta noche terrible, esta noche definitiva, esta noche de su arresto, esa noche donde las tinieblas iban a tomar auge. No hubieran dado con Jesús. Hay que tomar en cuenta que multitudes de peregrinos que llegaban precisamente y andaban alrededor del templo de Jerusalén y por todos esos lados, precisamente porque se estaba celebrando, o por lo menos se iba a llevar a cabo, una de las fiestas pero extremadamente principales en la nación de Israel, como es la Pascua. Y para este tipo de celebraciones y festividades venían multitudes de personas de los diferentes lugares, de los diferentes países, desde los diferentes latitudes de países fuera de Israel llegaban, y que tenían algún conocimiento y que simpatizaban con el judaísmo y con esta celebración israelita, llegaban de otros entornos. Pero hubiera sido muy difícil en alguna manera poder encontrar con Jesús, a menos que alguien conociera sus movimientos, a menos que alguien conociera dónde pernoctaba, a menos que alguien supiera dónde lo podían encontrar, y precisamente ese personaje clave era Judas. Tenemos que ubicarnos en ese tiempo, tenemos que remontarnos en las escrituras y ir a la parte histórica. Pongámonos en ese contexto. Era la fiesta más importante de los judíos, la Pascua. Y por esa razón se juntaban todas las multitudes de peregrinos para poder adorar ahí en Jerusalén.
A esto también hay que añadirle la densa oscuridad, porque se recuérdese que aquellos tiempos eran tiempos de oscuridad, no había luz eléctrica, eran antorchas, pero de pronto no estaban iluminados los caminos polvorientos del desierto. Era muy probable que había luz donde probablemente habían personas, pero eso no era cada paso, cada metro, habían distancias en ese sentido, por lo que por la misma razón hubiese sido muy difícil poder realizar la captura precisamente, y repito, si no hubiese sido por medio de la guía de Judas. Los sacerdotes, esa policía eclesiástica del templo, fariseos y todos ellos que se habían volteado contra las enseñanzas de este rabino, de este carpintero, de este hijo de José y de María, como se creía, del Dios verdadero, del Dios hombre, del Dios que encarnó, que tomó cuerpo, que se hizo carne y sangre, que Dios le preparó el cuerpo. Hubiera sido difícil encontrarlo si no hubiera sido por ese conocimiento que Judas tenía. Y a lo largo de la historia es común saber de arrestos nocturnos de sospechosos que, aprovechando que están desprevenidos, hay menos riesgo de que de repente los vecinos puedan ver, los puedan delatar. Así estaban las cosas. Era un contexto difícil, era una noche de celebración, era un tiempo de celebración, era un tiempo de oscuridad, pero era un tiempo donde también aquellos que participaron de la compañía de este poderoso maestro conocían su entrada y su salida. Pero había alguien tan especial y espectacular que en materia de entrega y de traición conocía precisamente los entornos y por donde se mantenía el maestro. Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas, oiga, y con armas. Por aquel historiador llamado Flavio Josefo y por algunas historias que se narran en el Talmud, sabemos que este hombre, Anás y Caifás, siempre andaban custodiados por un grupo de personas que prácticamente eran como gente allegada a ellos, pero se convertían como los escoltas de ellos. Y de acuerdo a estos historiadores, de acuerdo al Talmud, dice que estos hombres se abrían espacio en medio de las multitudes, y cuando se daban este tipo de celebraciones, este hombre Caifás y Anás andaba con esa escolta, y que estos, para abrirle camino a esos personajes, abrían a puros bastonazos, apartaban a la gente que se encontraba ahí como en el camino, de tal manera de que se les pudiera abrir un lugar por donde ellos pudieran pasar. Algo así sucedió. Esa turba, esa compañía de soldados, alguaciles, y junto con ellos los principales sacerdotes y los fariseos, llegaron ahí precisamente esa noche con linternas, antorchas y con armas. Otro pasaje en la escritura dice que el maestro les preguntó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él contestó: yo soy. Y cuando él contesta, dice que se iban a tierra y una vez más volvían a levantarse, y luego el maestro les preguntaba: ¿a quién buscáis? Y ellos le volvieron a decir: al maestro, a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Y cuando les volvía a decir, volvían a caer en tierra. Eso demuestra el poder, esa capacidad de Dios. Pero aquí era la hora de tiniebla, era la hora de entregar, era la hora de la definición. Las tinieblas, como él mismo lo dijo, habían tomado el control. Pero este caso de Judas asombra profundamente. En primer lugar, la forma, el protocolo que usa para entregar a su maestro, con un beso en la mejilla. Cualquiera hubiera querido que llegara y de pronto: aquí está, ve, ¿cómo no? Aquí está, ve. No, con un beso, que era un saludo común en la cultura judía, o que también era una señal de un discípulo para con su maestro. Pero el verbo que se usa para referirse a esta forma de saludar con beso es una palabra griega que es philein, que quiere decir familiar, que es algo familiar, de tal manera de que no se le acercó cualquiera. En primer lugar, era un apóstol. En segundo lugar, tenía la investidura como para poderlo entregar. Si Judas no hubiera sido apóstol, si no le hubieran adjudicado esa autoridad para hacerlo, no lo hace.
pero llegó como familiar, llegó como íntimo para poderlo traicionar. Pero también la palabra usada para beso, y es precisamente el beso que Judas dio a Jesús, es la palabra griega katafilei o katafileo, que quiere decir besar como un amante besa a su amado, desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista entre un hombre y una mujer, entre una mujer y un hombre, no importando los contextos, pero se está traduciendo y se está refiriendo de como alguien que amando ardientemente besa a su amado. Y ese era el nivel apostólico de Judas, ese era el nivel de liderazgo de Judas. Y es muy probable que lo amara, pero no fue un beso formal de saludo respetuoso judío, sino fue un beso de amor, besos de amores traicioneros, que todavía en el transcurso de la historia siguen caminando y avanzando y traicionando y faltando a la dignidad, faltando a la lealtad de las diferentes personas en las diferentes relaciones. Esto es lo que agrava y hace repulsiva y terrible esta forma de cómo Judas entregó a su maestro. En medio de todo ese procedimiento también vemos las reacciones de los diferentes personajes. Ahí estaba un Pedro que precisamente en ese buchinche, como decimos los salvadoreños, se mira la actitud de él, que en alguna manera era normal. Precisamente se respondía así cuando se intentaba defender a alguien inocente. Sin embargo, como podemos notar, Jesús rehusó de aquella ayuda, es decir, trae un comportamiento de calma, como para calmar la situación, porque efectivamente Dios no necesita ayuda de nadie, hermano. Jesucristo es Dios, pero Él no necesita ayuda de nadie. Mejor deja que las cosas caminen, porque todo tiene que llevarse a cabo en un cumplimiento profético, y eso se tenía que cumplir porque estaba profetizado ya. Entonces no detuvo las reacciones de los demás, y precisamente le manda a Pedro que guarde su espada, porque le dice: el que a hierro mata, a hierro va a morir. Y no se trata de defender a Dios, pero era la reacción de sus discípulos para con su maestro. No hay duda que ese ambiente entre los policías, entre los soldados y la chusma, era un ambiente tenso, y probablemente había una dosis de alteraciones ahí. La gente tenía la adrenalina al máximo, y sin embargo, la forma en que Jesús aborda uno de estos momentos cruciales en la historia bíblica, y precisamente al final de su ministerio, es asombrosa, porque dejó a Judas que lo besara, ordenó que guardaran las armas, y posteriormente, después de la reacción de Pedro, cuando desenvaina su espada, porque todavía es un discípulo, porque todavía está aprendiendo del maestro, y sin embargo Pedro, es muy probable, porque más adelante lo dicen los textos, y él mismo hace una pregunta, que cómo iban a matar posteriormente a la hora de defenderse, y Pedro mismo le dijo: ¿con espada o con cuchillo? Eso nos da a entender que esas eran las dos clases de arma que Pedro portaba. Sin embargo, no vemos ninguna reacción legalista del maestro sancionando, coartando o deteniéndole, porque precisamente la palabra de Dios es la que va a hacer el trabajo dentro de nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios es tan recta que convierte el alma, y eso es precisamente lo que ha hecho el Evangelio con nosotros. Aquí vemos una situación, y en esa misma reacción Pablo le da un tajazo con la espada a ese siervo del sumo pontífice llamado Malco. La tradición, o por lo menos la escritura, deja ver que le hizo una herida probablemente en su oreja y lo sanó. Pues había salido herido ahí, ¿verdad?, por esa misma reacción de Pedro. Pero el maestro se entregó para que no dañaran a sus discípulos. Ese es el entorno, esa es la situación que se está dando ahí. En esa traición, en ese momento trascendental. Pero veamos este punto. En primer lugar, fue profetizado. Todo esto fue profetizado. No quedó nada al azar. No fue que en ese momento se dieron las cosas y la historia cambió porque no iba a hacer eso. No. Esto ya estaba profetizado. Salmo 55, verso 12. Porque no me afrentó un enemigo. Oiga cómo se expresa el salmista inspirado por el Espíritu Santo. Porque no me afrentó un enemigo
lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, dice el salmista, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, oiga hermano, íntimo de Jesús, familiar de Jesús. No sabemos en qué niveles, no sabemos en qué tiempos, no sabemos. Mi guía y mi familiar. Verso 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. 3 años y medio forjándoles el maestro con la palabra viva. 3 años y medio colocando en los corazones de cada uno de ellos los mensajes y el misterio de Dios. 3 años y medio para poderlos establecer en la doctrina del Evangelio. 3 años y medio para conectarle en ellos las revelaciones que el Dios Todopoderoso traía. Porque ahí se recuerda a usted que a la gente le hablaba en parábolas, pero dice la Biblia que a sus discípulos les colocaba, les enseñaba y les revelaba los misterios. ¡Qué bendición! Comunicar los dulces secretos de Dios a nivel familiar, a nivel íntimo. Nadie se pudo haber esperado una respuesta de esta naturaleza, sin embargo se dio porque todo ya venía trazado, porque hay situaciones que Dios las ha permitido. Todo tiene que avanzar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero qué dolor más trágico, qué dolor para el maestro. Es el mismo dolor que usted y yo sentimos cuando nos traicionan, es el mismo dolor que usted y yo sentimos cuando nos faltan. Cuando de pronto hemos sido tan íntimos y hemos comunicado algunas situaciones y después nos da dolor. A nosotros nos da pesar porque después decimos, puchiqui, a saber si va a contar lo que yo dije. Híjole, que sí, pero aquí estamos hablando de cosas de Dios. Estamos hablando de aspectos puramente relacionales y de intimidad con Dios. Comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Quién más que ellos para conocer de la revelación del Evangelio? ¿Quién más que ellos para conocer de los misterios de Dios? La creación de Dios de seres dotados de razón también han sido equipados con voluntad propia, y aparte de eso les ha puesto un navegador tipo GPS llamado conciencia. A ti te hicieron dotado de razón, a mí me hicieron dotado de razón. No te hicieron robot, no te hicieron ni te diseñaron para que seas mangoneado o para que seas manipulado. No, tú tienes criterio amplio y normalmente desarrollado principalmente cuando hay un mental coeficiente elevado y has sido culto en materia de investigación y conoces todas las ciencias y has tenido una concepción de la educación altamente desarrollada, pero eres una persona dotada de razón, pero también has sido una persona equipada con voluntad propia y algo dentro de ti llamado conciencia que te permite detectar el rumbo de tus acciones. En otras palabras, tú y yo conocemos lo bueno y lo malo. Era lo mismo que tenía Judas. Era el mismo diseño tuyo, el mismo diseño mío, el que tenía Judas. Tenía una amplitud de criterio, una amplitud de carácter. Conocía en alguna manera qué era lo bueno y qué era lo malo. Había conocido la palabra viva. Había conocido al Dios hecho hombre. Se había revelado delante de ellos. Habían visto milagros, habían visto sobrenaturalidades de Dios. Pero ¿qué lo impulsó a él a tomar esta decisión? Indudablemente el primer personaje de confianza que violó la confianza y que traicionó el amor, la voluntad, la bondad, la misericordia y la lealtad de Dios fue Lucero, el hijo de la mañana. Aquel personaje en el cielo que tenía a su cargo el poder levantar adoración juntamente con todos los hijos de Dios. Un personaje que guardaba los secretos de Dios. Un personaje que era un querubín de alas desplegadas, que guardaba los secretos de Dios, que no solamente miraba a Dios en su misma presencia, me imagino que miraba el rostro de Dios, porque fue creado para eso. Le dieron esa autonomía, le dieron esa capacidad, pero también violentó, faltó, traicionó esa fidelidad de Dios. Era
el personaje más valioso entre los planes eternos de Dios, y que dice la Biblia según Ezequiel 28, 14 al 15, que fue perfecto en todos sus caminos hasta el día que se encontró maldad. Algo así sucedió en Judas. 3 años y medio, alguien puede decir muy corto el tiempo, pero mi querido hermano y mi querida estimada, es suficiente para poder conocer a una persona. Y principalmente en este punto, cuando Dios estaba tratando con ellos. ¿Quién más conocedor de eso que el mismo Dios? Pero sucedió con Judas, sucedió con Lucero, sucedió con Judas. Y puede, en alguna manera, porque nosotros no estamos exentos, que también esto nos alcance a nosotros. Por eso tenemos que guardarnos en fidelidad y aquella confianza que Dios ha puesto en nosotros, no traicionarla, no romperla, no violentarla, porque es grave. Entonces, en el Salmo 55, mis hermanos, encontramos también una dolorosa historia escrita por el mismo salmista, justo en el momento cuando su hijo Absalón se revela al rey y le da golpe de estado. Y aunque el dolor de ver a su hijo en esas circunstancias causó en David profunda tristeza, ¿verdad? También él tenía un amigo en medio de la corte a quien le había confiado la consejería del rey. Este hombre, mis queridos hermanos, tenía una posición muy cercana al monarca, es decir, al rey, quien además sus palabras eran como la voz de Dios para David. Este personaje era Ahitofel. De él está escribiendo David en el Salmo 55. Pero no nos quedamos con eso, porque proféticamente está haciendo los trazos Dios de aquel personaje llamado Judas, que en los próximos años, al final y de pronto cuando ellos ya no estuvieran, se iba a llevar a cabo este mismo cuadro en esa misma persona llamada Judas, con respecto a ese rey de reyes y señor de señores. Este Ahitofel, que era el abuelo de Betsabé, que era la esposa de Urías el Eteo, y que después de la muerte de Urías, Ahitofel continuó su trabajo, pero probablemente fingiendo la lealtad que antes tenía para el rey, con un corazón amargado y lejos de ser fiel. Ese es un problema, hermano. Ese es un problema, porque definitivamente tenemos que poner nuestros corazones siempre en ese reposo y en ese remojo de la presencia de Dios, porque nuestros corazones no son lo que nosotros creemos. La Biblia dice en el libro de Jeremías que nadie va a conocer su propio corazón, nadie lo conoce, y tenemos que darnos cuenta que el corazón es, en primer lugar es necio, es perverso, es traicionero. ¿Quién lo puede conocer? Por eso nuestras relaciones tienen que cuidarse. Por eso nuestras relaciones con las personas deben de cuidarse. Por eso necesitamos caminar con cautela, con prudencia. No debemos de dejarnos empañar, no debemos dejarnos permear, no debemos dejarnos alcanzar por situaciones de esta naturaleza, porque nuestros corazones son humanos, son perversos, son traicioneros, y solamente Dios los conoce. Ahí hay un personaje que se había ganado la confianza del rey y que estaba en una posición adecuada, alta, pero de pronto traicionó esa confianza, y aunque continuó su trabajo, pero es muy probable que disfrazadamente y fingiendo algo que no era cierto, caminó, pero con un corazón totalmente apartado de la fidelidad hacia el rey. Jesús, posteriormente y en este contexto, es muy probable, el Señor conocía la palabra, pero usa este contexto, usa esta base bíblica para poder citar la mayor traición que se ha hecho en el universo, la cual es vender a Dios. Mis queridos hermanos, estos tiempos son difíciles, tiempos donde la misma Escritura dice de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Vienen tiempos tan difíciles donde los mismos compañeros, los mismos compatriotas, la misma familia, los nuestros íntimos, es muy probable que sus corazones se tuerzan y se vendan a la maldad y a la traición para hacer socavar
y por encima de los intereses y resguardados, mejor dicho, en sus intereses personales, no les va a importar hacer 1000 pedazos a aquellos que caminaron con él o con ella y que juntos comunicaban mensajes de gozo, de bendición y de dulzura en la casa de Dios. La Biblia dice que el hermano va a entregar a la hermana. La Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La Biblia dice que los padres van a traicionar a los hijos van a entregar, van a traicionar a los padres. Quiere decir que esta historia no solamente quedó porque se realizó allá hace 2000 años y ahí terminó. Esa historia continúa porque el corazón de los hombres es perverso, es engañoso, es traicionero y nadie lo conoce. Quiere decir entonces que esta situación puede repetirse en las familias, puede repetirse en las sociedades, puede repetirse en los países, puede repetirse en las casas, puede repetirse en las iglesias. Hermanos traicionando a los hermanos y no ministerialmente. Es muy probable que por otro tipo de situaciones, pero cuando hay intereses de por medio, es muy probable que se traicione porque la traición no mide posiciones, no mide situaciones. La gente solo mide lo que le corresponde y lo que pretende alcanzar, y eso lo impulsa a hacer pedazos a sus paisanos, a sus consiervos, a sus compañeros, a su familia. Pero son los últimos tiempos, son tiempos peligrosísimos, tiempos de traición, tiempos donde el hombre traiciona a la mujer, tiempos donde la mujer traiciona al hombre, tiempos donde los hijos traicionan a los padres, tiempos donde los padres traicionan a los hijos, tiempos donde los ministros son traicionados, tiempos donde los traicionados son el pueblo por los ministros. Esa traición no ha pasado de moda, no quedó enterrada con Judas. Nuestros corazones tienen que ponerse en revisión hoy, porque es muy probable que puedan ser alcanzados por este tipo. Este es un espíritu, la traición es un espíritu. En este contexto, Jesús cita la mayor traición que se ha hecho en el universo, vender a Dios. Y habiéndole confiado Cristo su amistad, habiéndole confiado el apostolado, habiéndole confiado la tesorería, el único hombre de los 12 que tuvo esos privilegios y también el único de la tribu de Judá y pariente del Mesías, el único que tenía la osadía de meter el pan y mojarlo en el vino del Señor. ¡Qué confianza! Hermanos, son tiempos turbulentos, son tiempos difíciles. La traición hoy por hoy ha arrasado, hermano. Por la misma traición han muerto individuos, familias se han desintegrado, matrimonios se han terminado, familias se han hecho pedazos, congregaciones se han hecho 1000 pedazos por la traición de una persona, por el mal pensamiento, por el disfraz de una persona. Por eso no permitas que de pronto eso llegue a tu vida, ni a mi vida, hermano. Por eso no permitamos, cuando hay situaciones que llevan ese contexto y que como que pretenden desbaratar, desarmar, por eso no te prestes a ese tipo de intenciones. Eso mejor saquémoslo a luz y a vergüenza y expongámoslo delante de Dios, hermano. Pero no participemos en traiciones ajenas. No participes de movimientos traicioneros. No participes en traicionar a nadie. Eso es peligroso. En segundo lugar, este personaje Judas era desconocido. Fue profetizado, sus hechos fueron profetizados, pero él era desconocido. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. David estaba hablando allá de Ahitofel, estaba hablando de que le había confiado, que le había tenido fidelidad y que estaba en un puesto de renombre, pero lo traicionó. David estaba hablando de su situación. Sin embargo, David era un profeta y estaba hablando de esa traición de todos los tiempos. Cuando este hombre Judas iba a caminar con el Rey de Reyes y Señor de Señores,
Y era contado, dice, con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se levantó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. La traición de Judas, mis hermanos, a su maestro ha pasado a la historia como uno de los hechos más viles y despreciados. Todos le ponen a sus mascotas nombres primorosos, nombres bonitos, pero nadie se llama Judas. Nadie le pone a su hijo Judas, emérito, benevolente. Nadie le pone Judas. Nadie le pone Judas al perico, nadie le pone Judas al perrito, nadie. Porque Judas es símbolo de una traición y de una maldad que la gente mejor se abstiene. Y esto pasó a la historia como uno de los hechos más viles y despreciados. Sin embargo, muchos estudiosos y conocedores han destacado la figura del apóstol y amigo de Jesús, puesto que sin la obra de Jesús no habría sido llevada a cabo. ¿Por qué razón? Porque traición, dolor y muerte fueron los acontecimientos claves en el plan de Jesús para poder cumplir con su misión como Salvador del hombre. Repito, estaba profetizado. Sin embargo, vemos a este personaje que no se sabe de dónde era. No se sabe de dónde vino, no se sabe quién era su familia, solo se sabe que era más o menos de Judá, y de pronto pudo haber llegado a ser un familiar, pero no se tienen antecedentes. Pero lo que sí sobresale es el acto vil y despreciable que él realizó con el Dios hombre, que era la traición. Sin embargo, era parte del plan de Dios, porque hay situaciones que uno no las entiende, y aunque por vil que parezca esta situación, pero estaba contemplado dentro del plan de Dios. Tenía que haber un apóstol que lo entregara, tenía que haber uno que lo traicionara, tenía que haber uno que marcara la diferencia en ese sentido, si usted me permite. Y la única referencia que se tiene de este Judas es que era de Queriot, en Judea, y que al parecer usaba un nombre en arameo y otro en hebreo. Eso es lo que se sabe. Y todos los demás discípulos eran originarios de Galilea y eran conocidos entre sí, a excepción de Judas Iscariote, poniéndole a su nombre su lugar de origen para diferenciarlo del otro Judas, que era el hermano de Jacob. Y algunos piensan que Judas vino a cumplir un papel predestinado. Sin embargo, lo que el Salmo 55 describe a un traidor en la corte de David. Y ese salmo describe a un traidor en la corte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso describe también esa profecía, con las mismas características que Judas, años después, protagonizara con su traición. Mis hermanos, la traición es una habilidad humana de un corazón entenebrecido, producto de la vieja naturaleza, y que en ningún caso un equipamiento previo de Dios para cumplir una profecía en el espacio, y en ningún caso en alguna manera no es, como le dijera, es algo que va ahí, que va dentro en el mismo paquete. Y aunque Dios tiene planes con los hombres, y aunque Dios tiene planes con las personas, pero de pronto ahí va, para nosotros es incierto, no lo alcanzamos a ver, pero ahí están, ahí van, para cumplir ciertos aspectos proféticos en la vida de las personas. En nuestros tiempos, mis queridos hermanos, estas historias pueden ser muy comunes porque las vemos repetitivas en las familias, en los conglomerados, las vemos en las congregaciones, las vemos en los diferentes ámbitos, lo vemos en la política, lo vemos en lo laboral, lo vemos en lo comercial, lo vemos en todo, lo vemos en lo secular, en todos los niveles. Son comunes. Y en primer lugar, por haberse multiplicado la maldad, le decía al principio, y el amor de muchos se enfría, entonces esto da paso y origina que en alguna manera se lleven a cabo historias dolorosas como de esta naturaleza. Y no solamente en el ámbito secular, no solamente fuera de las cuatro paredes de la iglesia, pero adentro de las paredes de la iglesia.
En la casa de Dios también se dan aspectos como eso. Es increíble. Pero mis queridos hermanos, estamos aquí para darnos cuenta de estas situaciones y que nosotros como creyentes también, como hijos de Dios, como salvos, como gente redimida y que vamos para el cielo, necesitamos cuidar nuestros corazones, porque no somos la excepción. Si Judas tenía al mejor maestro que este mundo ha conocido, sin embargo traía eso. Es responsabilidad de cada uno. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque nadie te va a poder cuidar a ti como tú mismo o como yo mismo. Entonces, debemos de evitar todo esto en la medida de lo posible. Pero en alguna manera tenemos que estar, hermano, siempre en la expectativa en cuanto a la maduración de nosotros mismos y empezar a conocer, hermano, a través de la oración, a través de la vida devocional, cómo es que va nuestro desenvolvimiento, porque se miran los trazos, hermano. Y uno no desconoce lo bueno ni lo malo, hermano. Uno lo conoce, hermano. Y tiene que darse cuenta, hermano, cuando de pronto traiciona la fidelidad de alguien. Por eso cuando tienen confianza en uno, hay que aprovecharla para poder vertir esa confianza, para poder retornar esa confianza, para hacer nombre a esa confianza. Pero no podemos violentarla, porque entonces caemos en esa participación de Judas. Por eso debemos de revisar nuestro carácter y principalmente en nuestra maduración. Porque así como Jesús logró cumplir un objetivo ante la adversidad de su traición, de su amigo personal, así también nosotros tenemos que superar ciertas situaciones que probablemente atravesemos. Y no estoy diciendo que usted y yo traicionamos, pero supóngase que de pronto somos parte de una situación de esa naturaleza y nos traiciona. Tenemos que tener el mismo carácter de Jesús, porque traicionero y todo, lo único que el maestro le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, como quien dice, y tú que conoces, que me conociste y supiste quién era yo, obras de esa manera. Pero eso ya lo deja el Señor en el corazón. Eso quiere decir que Dios, a pesar de nuestras limitantes, no nos va a echar del cielo. No, hermano, pero cada uno es responsable de sus acciones. Y necesitamos revisar y mantener esa posición, la misma posición del Cristo, que aunque nos hagan daño y aunque nos hagan llorar y aunque tengamos que pasar por ciertas situaciones, aprender a esperar en Dios y confiar en su bendita voluntad. Y aunque somos compañeros, y aunque es probablemente que nuestros compañeros nos traicionen, de pronto tenemos que hacer uso de la palabra de Dios para poder mediar y para poder solventar esta situación y tener una salida viable conforme a la palabra, sin amargarnos, sin hacernos mil pedazos y sin despedazar a nadie, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar esta tarde. Quiero leer el Salmo 109, verso 8 al 10, donde habla también de este mismo personaje, esta profecía, y dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Esa es la recompensa, hermano. Esa es la recompensa de la traición. Quiere decir que nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Porque si Judas, después con ese dinero maldito, ¿por qué no decirlo? Las 30 piezas de plata, no le satisfacieron nada. Como de pronto no puede ser satisfecho uno que traiciona, uno que viola, uno que falta a la fidelidad de otro. No hay satisfacción. Pero lo que podemos hacer hoy es poner nuestros corazones y ser libres de ese germen, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta tarde. En el nombre de Jesús venimos a presentar nuestros corazones delante de ti, a pedirte que tengas piedad y misericordia de nosotros, para que espíritu de verdad nos alcance, espíritu de fidelidad, Señor, nos gobierne, que la verdad de Dios esté en nosotros permanentemente. Y si hemos faltado a tu palabra, Señor, reconocemos lo vulnerable que somos. Ponemos delante de ti nuestros corazones. Nosotros no los podemos gobernar, pero tú tienes la palabra para cada uno de nosotros. Y tú sí puedes guardar nuestros corazones,
Por eso venimos a descubrirlos hoy delante de ti, a confesar nuestras faltas, a sacar a luz y a vergüenza nuestro pecado. Y todo espíritu traicionero lo sacamos a luz y a vergüenza. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de traición, espíritu que nos está impulsando, nos está empujando a cometer faltas agravantes delante de tu presencia o con nuestros mismos hermanos. Por favor, guárdanos, líbranos. Líbranos de toda especie de maldad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es todopoderoso. Ayúdanos. Hoy corremos, Señor, a tus brazos de amor. Corremos a tu palabra, corremos a tu verdad. Porque tú eres fiel. Gracias por la fidelidad que has tenido con nosotros. Pero nosotros no nos conocemos todavía, Señor. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos limpie de todo espíritu de traición. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Ayúdanos a ser fiel a ti, a nuestras autoridades. Que corramos conforme a la fidelidad que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos y guárdalos. Guárdalos, por favor, Señor, de toda situación traicionera. En el nombre poderoso de Jesús, que no puedan ser arrastrados, sino puedan ser guardados con toda fidelidad para ti. Por favor, que tu Espíritu Santo nos gobierne. Alúmbranos. En el nombre de Jesús, envía tu luz y tu verdad, porque solo estas nos van a guiar hacia tu monte santo y a tus santas moradas. Contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Muchas gracias, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Nos vemos la próxima semana, día martes, para nuestro estudio del Ciudadano Celestial, y día jueves con el texto, o mejor dicho, con el estudio que corresponde para ese día. El Señor me les bendiga. Sean todos con una gran bendición, enorme bendición. Feliz fin de semana. Que Dios los guarde y los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, por este vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré.